Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de esta hermosa familia de Corazón Inquieto? Es un gusto para mí seguir compartiendo con ustedes en estos medios de comunicación católicos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a desarrollar un programa especial llamado Teología del Cuerpo y Nuestras Emociones. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. Hombre y mujer nos creó. Dios nos dio un cuerpo. En el libro del Génesis vemos cómo Dios, después de crear al hombre, dice: "Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno", lo que significa que nuestro cuerpo es muy bueno. Dentro de este cuerpo, Dios nos creó con capacidades emocionales y por eso las emociones son parte de nuestro diseño y naturaleza. A causa de la concupiscencia, el ser humano tiene una tendencia a hacer el mal. Ante esta realidad es importante comprender nuestras emociones a la luz de la teología del cuerpo. Esto será posible si conocemos qué son las emociones, cuál es su propósito bíblico y el papel que cumplen en nuestra relación con Dios y los demás. Es por esto que el día de hoy veremos cómo el tema de las emociones es recurrente en las Sagradas Escrituras. Nos daremos cuenta de la enorme influencia que tienen en nuestra vida, nuestras decisiones y en nuestra relación con Dios. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Corazón Inquieto. Antes de dar inicio a este hermoso programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, hoy me presento ante ti con un corazón contrito. Me postro ante tu hermosa presencia y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida. Hoy te entrego todo lo que soy, para que tú hagas en mí una nueva persona conforme a tu voluntad. Señor, te presento mi vida, dispuesta a estar bajo tu presencia, para que me guíes en todo momento y pueda tomar decisiones correctas para tener una buena salud emocional. Señor, te pido que controles mis emociones, las actitudes que no sean favorables para mi vida, todo lo que esté en desequilibrio que no me permita tener paz y tranquilidad. Te pido en el nombre de Jesús que controles todas las emociones que perturban mi alma, porque quiero estar en completa armonía en mi interior. Gracias, mi Dios, por lo que haces en mi vida, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz. Y sin ti, estoy en tinieblas. San Agustín. El día de hoy hablaremos de la teología del cuerpo y nuestras emociones. Iniciaremos aprendiendo qué son las emociones. Las emociones tienen una carga eléctrica considerable, la cual nos impulsa hacia la acción. Podemos decir que las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción,
y las acciones determinan nuestros resultados, configurando esto nuestras vidas. No hay emociones buenas ni malas. Muchas veces vivimos en una cultura en que no nos deja vivir nuestras emociones. El relato bíblico de la creación del hombre en el capítulo 1 afirma desde el principio y directamente que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en cuanto varón y mujer. Afirma también que Adán no encontraba a alguien semejante a él en el jardín del Edén, porque los animales no tienen un mundo interior. Su intelecto, su razón, ayuda a que Adán se dé cuenta que él es diferente al resto de los animales. Su intelecto, que en ese momento está en completa comunión con la inteligencia del espíritu, le ayuda a que él reconozca lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es verdadero. Tenemos que entender que el intelecto y la razón no son malas. Decía San Juan Pablo II que la fe y la razón son las dos alas que llevan al hombre a la verdad. Mi razonamiento, si lo purifico y lo uno con la inteligencia del espíritu, me lleva a conocer la verdad. En ese momento el intelecto de Adán le ayudaba a reconocer la verdad y sus emociones y sentimientos afirmaban lo que su intelecto iba conociendo. Su intelecto le decía: ese atardecer es bello, y sus emociones lo afirmaban. ¿Por qué? Porque sentía gozo, sentía placer ante esa belleza. Por esto es que más adelante Adán le dice a Dios que no tiene una ayuda adecuada. Es que nadie es como yo. Él quería compartir, él quería amar, él quería entregarse, pero él necesitaba que alguien en plena conciencia le recibiera, y ninguno de los animales tenía esa capacidad. Es importante aclarar que el intelecto de Adán y sus emociones trabajaban en perfecta unión con la inteligencia del espíritu. No había una división. Y una de las cosas que hace el pecado original es que separa todo aquello que desde el inicio estaba unido. El hombre y la mujer desde el principio estaban llamados a ser una unidad. Después del pecado original, pues se crea una pelea, se crea una molestia, se crea una división, que obviamente Jesucristo después viene y renueva con su resurrección. Pero el pecado original viene a separar todo aquello que desde el principio estaba llamado a permanecer unido: el cuerpo y el espíritu, el intelecto y las emociones. Ahora que nosotros ya sabemos todo esto, vamos a irnos a lo largo de este programa de la mano de San Juan Pablo II y vamos a poder entender que en el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios vio que era muy bueno. Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que era muy bueno. Esto quiere decir que todo lo que conforma mi persona humana es muy bueno. Esto incluye el intelecto, mis emociones, mis pasiones, mis deseos, incluye mi cuerpo y también incluye mi espíritu. Mis emociones son buenas. No tengo ninguna razón para pensar que mis emociones son malas, ni para moralizarlas. Lo malo es lo que yo hago con mis emociones. Lo malo es cómo voy a expresar o usar mis emociones. Y quiero poner aquí varios ejemplos. Por ejemplo, el odio es la palabra que se inventa el hombre a una emoción de desprecio. Puedo llegar a pensar que esa emoción de desprecio es mala y que solo puede venir del diablo. Pero cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que más de 5 veces el salmista nos dice que Dios se alegra porque Él odia el pecado. Dios le llama a odiar el pecado. Y cuando yo tengo un pecado y siento desprecio por ese pecado, ¿estoy haciendo algo malo? Pues no, porque estoy despreciando cualquier cosa que pueda alejarme del amor del Padre. Ese deseo de desprecio se me dio para que yo logre despreciar cualquier tentación que yo tenga de romper mi amistad con Dios. ¿Cuál es el problema? Que después del pecado original, ese desprecio, yo empiezo a aplicarlo a la persona humana. Y empiezo a odiar a los seres humanos. Empiezo a dañar la vida de otras personas. Y se me olvida que cada persona, que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y que ese ser humano tiene una dignidad única que Dios se la ha dado.
El amor intenso no mide, sino que simplemente se da. Otro ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras son los celos. Obviamente los celos en las relaciones de pareja son la principal causa de divorcio de las personas. También hay amistades que se dañan por celos. Sin embargo, cuando vamos a las cartas de San Pablo, él les dice a las comunidades: tengan y mantengan celo apostólico. ¿Qué significa el celo apostólico? Significa cuidar para Dios lo que es de Dios. ¿Pero qué hace el ser humano? El ser humano saca a Dios y empieza a cuidar todo para él mismo. Se puede ver la diferencia de cuando la emoción está bajo la luz de Dios, para la cual nos fue dada, o cuando la tomamos de manera personal, egocentrista para mí, bajo el efecto del pecado. Otro ejemplo, cuando le dicen a Jesús: ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Jesús dice: ¿de quién es la cara de esta moneda? Pues del César. Entonces él les dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les estaba diciendo al Imperio Romano que a la persona humana no la podían esclavizar, porque el ser humano es de Dios. Nosotros somos de Dios. Eso es celo apostólico. Jesucristo tuvo celo apostólico por la humanidad. La pregunta es: ¿cómo puedo desarrollar mi celo apostólico? Cuidando las cosas que son de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son de Dios? Pues la iglesia, la persona humana, sirviendo, cuidándome, aprendiendo a gestionar mis emociones, mi sanidad mental, mi sanidad espiritual, mi sanidad física, porque a Dios lo que es de Dios. Ahora, si yo saco a Dios de mi vida, creo que todo es mío. Mi esposa, que no puede ni salir a la calle, es mía. Mis hijos son míos. Pero a lo largo esto es dañino y nace de un egocentrismo enraizado en el pecado. Entonces la idea es llevar todo eso a Dios. En Mateo 21, del 12 al 13, dice así: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. La oposición al concepto de la ira divina a menudo se debe a una mala interpretación de lo que realmente es. La ira no es la pérdida del autocontrol, ni un estado irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios estaba atacando a los que le caían mal. La ira divina es un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es una violación de la voluntad de Dios. La ira de Dios es un amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier persona que los contamine. Cuando visualizamos a Jesús como lleno de ira contra el pecado y el mal, deberíamos entender esto como una expresión de su justicia. Después del pecado original, las emociones se distorsionaron. Por eso necesito la luz de Cristo para que vuelvan a redimirse y se redirijan nuevamente hacia Dios. Nosotros tenemos la capacidad de manejar y controlar nuestras emociones y entender las emociones de los demás. Tenemos que abrazar nuestras emociones, pero no dejarnos dominar por ellas, sino discernir cómo debo de actuar ante una emoción. Esto es la verdadera libertad emocional. Es indispensable dejar claro que libertad emocional no es hacer lo que me dé la gana, porque entonces yo no soy libre. En realidad soy esclavo de mis propias emociones. La clave es redimir nuestras emociones, no reprimirlas. No es la represión, ni el dominio de las emociones.
es llevar mis emociones a la verdad que es Dios. Dejar que sea Él quien las transforme y que sea Él quien me enseñe cómo yo debo reaccionar ante cada emoción. La clave es glorificar a Dios con mis emociones. Es muy importante que a la luz de la teología del cuerpo aprendamos cómo Dios nos moldea por medio de nuestra experiencia emocional, tanto para nuestra felicidad como para nuestra santificación. Hoy quiero desarrollar una de las emociones más comunes y es el enojo. La forma natural e instintiva de expresar un enfado es responder de manera agresiva. Se trata de una respuesta natural ante las amenazas e inspira sentimientos intensos con frecuencia agresivos y con conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Hay que tomar en cuenta que para sobrevivir es necesario un determinado grado de enfado. Sin embargo, no podemos atacar a cada persona u objeto que nos irrita o molesta. Las personas utilizamos diversos procesos conscientes o inconscientes para lidiar con la emoción de la ira: expresar, reprimir o calmarse. Estos son los 3 aspectos importantes. Expresar con firmeza pero sin agresividad. Es la manera más sana de manejar la ira. Para hacerlo se debe aprender cómo dejar claro cuáles son mis necesidades y cómo atenderlas sin lastimar a otros. Ser firme no significa ser prepotente. Ser firme no significa ser exigente. Significa respetarse a sí mismo y a los demás. Reprimir el enfado y después convertirlo o redirigirlo. Es decir, cuando se contiene la ira, se deja de pensar en ella y se centra en hacer algo positivo. El objetivo es reprimir o inhibir esa emoción y convertirla en una conducta mucho más constructiva. El peligro de esta conducta es que no permite expresarla, pudiendo causar a largo plazo síntomas psicosomáticos o respuestas pasivo-agresivas. Por ejemplo, desquitarse indirectamente sin decir el motivo, en lugar de hacerlo de frente o con una actitud hostil duradera. Por último es calmarse interiormente. Consiste no solo en controlar las conductas externas, sino también las respuestas internas, siguiendo los pasos para reducir tu ritmo cardíaco, calmarse y dejar que los sentimientos pasen. El objetivo del manejo del enfado es reducir el estado emocional y la activación psicológica. Si uno no puede cambiar las cosas o personas que provocan este enfado, se puede aprender a controlar las emociones. Fíjense qué bonito esto. Si uno no puede cambiar las cosas y las personas, porque definitivamente el ser humano no puede cambiar a las personas, solamente Dios nos cambia, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón hacia Él, cuando le permitimos a ese alfarero poder moldearnos. Entonces, si yo no puedo cambiar a estas personas que provocan un enfado en mí, yo puedo aprender a gestionar, a controlar las emociones con el paso último, por ejemplo. Puedo respirar profundo y decir, reducir mi ritmo cardíaco y calmarme, para dejar que eso pase un poco. Hay algunas personas que se enfadan más que otras, se enojan con mayor facilidad y más intensamente. También hay quienes no demuestran su ira gritando, pero sí están constantemente malhumorados o irritados. Quien se traga las emociones se ahoga. Haz siempre algo que valga la pena. Así el diablo te encontrará siempre ocupado. San Francisco de Asís. Araceli Lorío, en el taller Exprésate y Ama, que dio en coordinación con el apostolado Corazón Inquieto, nos decía que debemos aprender la importancia que tienen nuestras emociones y pensamientos en nuestra salud y conducta.
Los que nos dedicamos al mundo de la mente, decía ella, y de las emociones, sabemos que reprimir una emoción equivale a afectarnos, ya que éstas se encuentran enquistadas en nuestro subconsciente y luego afloran de una u otra manera, perturbando nuestro equilibrio. Y obviamente yo voy a agregar aquí la frase de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, donde dice que nuestro cuerpo hace visible lo que está invisible en nuestro interior. Es lo que pasa aquí. Comprendemos que si guardamos lo que sentimos por temor a lo que piensan los demás, por ejemplo, hacer el ridículo o por la incapacidad de expresarlo, eso nos termina causando daño. Las emociones reprimidas vuelven por la puerta de atrás como enfermedades físicas y psicológicas. Mucho antes de enfermarnos, el cuerpo nos manda señales de alerta, malestar, debilidad. La enfermedad en estos casos es un mensaje que nos envía el cuerpo a gritos para que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando y que va a suponer una amenaza para todo nuestro organismo. Nuestra naturaleza biológica está muy bien elaborada por la perfección de Dios para reaccionar ante emociones. He visto esta escena, me ha conmovido y he llorado. He visto esta escena y me he sentido muy feliz. Desde que te conocí, mi amor, te vi tan linda con mis ojos que perdí los míos. Todas esas son expresiones emocionales, son experiencias emocionales. Pero qué hermoso que el Señor ha creado este cuerpo con una perfección única. Quiero que reflexionemos en algo muy bonito que nos decía Araceli en el taller. ¿Por qué debemos cuidar la vida emocional? Y ella nos decía, porque es un cristal fino. La psicóloga nos decía que a ella le daba mucha pena la ligereza con que se manejaban las relaciones emocionales. Personas que hoy no quieren comprometerse, no quieren casarse, que prefieren así para probar si les va a ir bien o no. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una incertidumbre y hay inseguridad. En realidad la persona que está viviendo así está lastimando la vida emocional del otro y está lastimando su propia vida emocional. Nosotros queremos un amor permanente porque fuimos creados para amar y ser amados y no merecemos nada menos que eso. Otra pregunta es, ¿por qué sufrimos si una pareja nos engaña? Porque está destrozando ese amor que le hemos entregado. Y ese amor es gratis. Yo no entrego mi persona, yo no entrego ese amor porque me has comprado una casa. Yo entrego mi amor a esa persona gratis. El afecto y la emoción corresponde a la naturaleza del hombre. ¿A quién no le gusta que le digan, te ves muy bien? Qué guapo que te ves. Te quiero. Eres importante para mí. Eres muy especial para mí. Pero a veces entramos en estilos y en esquemas de vida que nos hace esclavos del trabajo, nos hace esclavos del reloj, de los equipos electrónicos que tengamos y dejamos de cuidar el esplendor de una vida interior rica. El hombre es responsable del estilo de vida que quiere. Está bien, vivimos en un estilo de vida acelerada, pero debemos de buscar esos espacios donde podamos hacer una pausa. Trabajas, pero tienes que tener al menos 1 hora para dedicarle a tu hijo. Tienes que volver y estar con tu esposa, porque es ese intercambio de liberación y expresión afectiva que tú vas a encontrar paz interior y vas a poder equilibrar tus emociones. Es en estos espacios. Las relaciones emocionales te tienen que gratificar. Si no tienes pareja, tienes que amar a Dios. Tienes que amar a tu trabajo. Tienes que estar dentro de la sociedad. Y esto te tiene que gratificar. Pero para eso el hombre no solo necesita cognición y emoción, necesita espíritu.
Y eso es lo que vamos a encontrar en una relación con Dios. Porque cuando nosotros empezamos una relación con Dios, el Señor va mostrándonos el camino que debemos seguir, la misión a la que estamos siendo llamados para poderle encontrar sentido a la vida. Ese sentido de vida nos va a permitir encontrar en nuestras relaciones emocionales con los demás una gratificación. En el mundo material en el que vivimos, nos están proponiendo una vida en que tienes que ser profesional, trabajar, tienes que producir mucho, pero no te enseñan a que seas sabio con lo que haces. Nos dan datos, pero la sabiduría debe de estar ligada a un sentido y significado de lo que haces. Y nosotros, los católicos, tenemos la bendición que tenemos una fe, unos principios que nos proyectan hacia objetivos eternos, porque hemos sido creados para Dios. Y podemos tener sentimientos de soledad, incluso de abandono, y podemos pasar momentos difíciles. Jesucristo los pasó. Pero hay una fe que enciende y que da sentido a las cosas, y eso es lo que da la esperanza. El que camina conmigo no camina en oscuridad. Ustedes son hijos de la luz. El católico es un católico comprometido en el sentido que cree en Dios. Seamos hijos de la luz. Estoy compartiendo algunas cápsulas del taller Expresa Te Llama que se dio en el monasterio albertiniano el pasado domingo. Y es importante hablarles sobre algo que la psicóloga nos decía. Marian Rojas Estapé es una médica psiquiatra y escritora española muy buena. Y Araceli nos decía que ella habla de los cimientos emocionales. Nosotros cuando nacemos, lo que vivimos en casa, nuestro cerebro lo ve como algo normal. En realidad es lo conocido. Por ejemplo, si en tu casa nadie se dice te quiero, tú naces creyendo que la gente no se dice te quiero. Si en tu casa la gente se grita, tú naces creyendo que el grito es un componente normal en las relaciones humanas. Igual pasa si en tu casa nadie come carne, pues tú no comes carne. Lo que queremos llegar a decir con esto es que lo visto en casa se acepta como algo normal y conocido. A medida que te vas haciendo mayor, pueden ocurrir casos que puedes detectar que algo no está bien porque conoces otras familias, porque vas a casa de un amigo y en esa casa ves que a él le dicen te quiero. Entonces puedes empezar a decir algo no está bien, existe otro campo, hay otra manera de ver y hacer las cosas. Si tú llegas a tu casa y nadie te pregunta ¿cómo estás?, pues lo normal es que creas que a nadie le importa tu vida y tu historia de colegio. A medida que van pasando los años puedes hacer que pasen tres cosas. Primero, es que tú repliques inconscientemente lo vivido en casa. Si tú has vivido relaciones de grito, que tú de repente entres en relaciones tormentosas donde hay siempre gritos y conflictos. 2. Si tú de repente viviste lo de los gritos y lo consideraste que es algo que te hacía sufrir constantemente, puede que te vayas al extremo contrario, y el extremo contrario es una relación de dependencia, de sensibilidad, donde la persona te mira con mala cara y ya es un conflicto. Ya se crea en ti, en tu interior, un gran conflicto. O que hagas un examen de tu vida. Puede ser que en el camino de conversión uno decida hacer un examen de conciencia de tu vida y empezar a decir esto es bueno, esto es malo, esto fue así, por eso he crecido de esta manera, pero haciendo conciencia de esto, yo doy un paso para sanar esas heridas. Canalizo lo que me sucede y tomo una decisión adecuada sobre mi vida. ¿Cuánta gente de repente tuvo un padre alcohólico y de repente te sorprende que has acabado con una persona que tiene problemas con el alcohol? Pero, como ya se ha dicho, se repite el mismo patrón.
Podríamos pensar, ¿será mala suerte? No, no es así. Lo que pasa es que cuando tú viste el alcohol en esa persona, tu cerebro no lo detectó como amenaza y repites el patrón. Cuando uno entiende esos cimientos emocionales, es mucho más fácil que tomes decisiones adecuadas en tu vida. Si van viendo la importancia de la teología del cuerpo y del manejo de nuestras emociones, la importancia que tiene la psicología, la razón a la luz de la verdad de las Sagradas Escrituras con la teología del cuerpo. Hay gente que se pregunta, ¿entonces estamos determinados? No, no estamos determinados, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Estamos determinados por muy pocas cosas en esta vida, pero sí estamos profundamente influidos, y por eso es tan importante la conciencia de uno mismo, la conciencia de la infancia, la conciencia de cómo te trataron en tu infancia. ¿Te quisieron? ¿Te sentías querido por tus padres, por tus profesores, por tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿O te sentías ciertamente aislado? Todas estas cosas que pasan en nuestra vida van a influir enormemente en cómo sean tus relaciones humanas cuando te haces mayor. ¿Cuánta importancia hay en la educación infantil? En nuestra educación afectiva también cuando somos niños. Cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos cimientos emocionales, es mucho más fácil llegar a tomar decisiones adecuadas para que nuestra vida sea más plena y feliz. Regresamos con más.